En este vídeo voy a mostraros cómo debéis preparar el segundo de los trabajos sobre este primer tema del siglo XVIII, la época de la Ilustración. Este segundo trabajo tiene que ver con la Ilustración en España. Por un lado, como veis en la página 26 y 27, se hace referencia a la Guerra de Sucesión, que es la guerra por la cual la Casa de Borbón, va a entrar en España a reinar. Y por otro lado, en la página 28 y 29 tenéis aquellas reformas las reformas borbónicas, que en el ámbito de la política, la economía y la sociedad, estos nuevos reyes ilustrados van a llevar a cabo. Como os decía, el primer tema que tenéis que investigar es el de la Guerra de Sucesión. Yo os he preparado un pequeño esquema que os ayude a investigar dicho suceso histórico. La Guerra de Sucesión tuvo lugar entre 1701 y 1715 y para comprenderla debemos partir de la muerte de Carlos II, el último rey de la causa de Austria, la muerte de Carlos II sin descendencia. Nos vamos a encontrar que debido a la situación de España como potencia mundial en esa época, ser la corona española significaba poseer también el oro y el comercio con América, las posesiones en el resto de Europa, en Filipinas, etc. Debéis investigar, por lo tanto, cuáles eran esos dos pretendientes, Felipe de Anjou y Carlos de Habsburgo. Tenéis que investigar también, bueno, a qué se debe o qué quiere decir que la Guerra de Sucesión tuvo dos planos. Por un lado, fue una guerra que se desarrolló en España, es decir, fue una guerra civil, y por otro lado, una guerra internacional. Con respecto a la guerra civil, ¿por qué? Bueno, pues Castilla optó por uno de los pretendientes y por qué Aragón optó por el otro. Eso fue lo que llevó a un enfrentamiento civil. Y por otro lado, pues en ese mismo plano, por qué Francia, España y sus colonias se enfrentaron a un bloque formado por Gran Bretaña, el Imperio Austrohúngaro y Portugal. Bueno, en un momento determinado de la guerra, Aragón pierde en lo que sería la guerra civil. Y bueno, pues tenéis que contarme qué significó para Aragón eso que denominamos como los decretos de nueva planta. De qué manera va a cambiar en gran medida pues la política y las leyes a partir de bueno, pues esos decretos de nueva planta. ¿Qué van a significar? Y por otro lado, el fin de la guerra a nivel internacional, va a venir marcado por el Tratado de Utrecht, en el cual, bueno, pues España y Francia por un lado, junto con Gran Bretaña por otro, van a firmar una serie de acuerdos. Me gustaría que profundizarais qué significado van a tener ese tratado y en qué van a consistir esos acuerdos. Por si os puede ayudar o queréis utilizarlo, aquí tenéis el mapa de cómo estaba dividida la península ibérica en esos dos bandos y aquí tenéis cómo a nivel internacional, concretamente europeo, pues estaban divididos también los dos bandos enfrentados en esta guerra. La segunda parte del trabajo va a consistir en que hagáis un pequeño resumen de las reformas llevadas a cabo en España con la nueva, bueno, con la monarquía borbónica. Y bueno, pues os tendréis que fijar fundamentalmente en las políticas, las reformas de tipo político, las de tipo económico y las reformas sociales. Aquí tenéis algunos documentos, algunos materiales que os pueden ayudar y que podéis utilizar. Por ejemplo, aquí tenéis la nueva división provincial de España en ese momento. Fijaros, bueno, sería interesante compararla con la actual, la división actual. Y por otro lado, un texto que, bueno, pues si queréis utilizar también es interesante. Es un texto donde Carlos III
digamos que dictamina que todos los oficios son honestos. Que trabajes de lo que trabajes, pues bueno, eso no repercute en la honestidad de tu familia. Bien, pues hasta aquí los contenidos los contenidos de lo que sería el trabajo. Estos son pues los dos contenidos del trabajo, la guerra de sucesión y las reformas borbónicas. Bien, lo que os voy a pedir es que uno de esos dos contenidos lo hagáis de la manera normal, es decir, a través de una exposición, y el otro, bien la guerra de sucesión o bien las reformas borbónicas, el que vosotros elijáis, pues eh, lo hagáis de una manera creativa. ¿Qué significa eso? Pues que expliquéis la guerra de sucesión o las reformas borbónicas utilizando algunas de estas ideas que os voy a dar. Podéis hacer, por ejemplo, un rosco similar a pasapalabra y utilizar ese rosco, algunas de las letras, para explicar ese apartado que habéis elegido. También podéis hacer una especie de juego de la oca, en el cual en cada casilla donde se caiga, pues te puede dar información sobre el hecho que habéis decidido. Ya os digo, bien la guerra de sucesión o bien las reformas borbónicas. También podéis hacer, por ejemplo, una especie de juego del Risk. Este sobre la guerra de sucesión, pues sería un poco llevar esa guerra a un tablero de juego. Y finalmente, otra posibilidad es hacer una especie de mini trivial sobre algunos de esos aspectos pues, de los que vais a hablar. Os dejo que utilicéis también, si se os ocurre alguna otra idea, pues lo podríais hacer. Os voy a pasar, ahí tenéis un enlace en el cual, bueno, pues Trivinet es una especie de trivial que se puede hacer online, por si alguien quiere hacerlo de manera online y luego queréis que juguemos en clase. Pues nada más, la presentación por un lado de uno de los apartados y por otro jugaremos en clase, en el tiempo que estimemos oportuno, a ese juego que hayáis ideado.